Llega el momento de la clausura de la intervención final a cargo de Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro. A finales de agosto, procedente de la Dirección General de Análisis Macroeconómico, asumió la responsabilidad del Tesoro. Carlos Cuerpo también es vicepresidente del Fondo de Garantía de Depósitos y presidente del Comité de Seguimiento de Sareb. En el ámbito internacional, ejerce de gobernador alterno en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, el FMI y el Banco Europeo de Inversiones, entre otras responsabilidades. A principios de septiembre, solo unos días después de aterrizar en la Secretaría General del Tesoro, tuvo lugar la primera emisión de bonos verdes por 5.000 millones de euros, pero la demanda superó los 60.000 millones de euros, lo que confirma el apetito de los inversores por los bonos verdes españoles y que el peso de estos activos en las carteras cada vez va a ser más elevado. Agradecemos a Carlos Cuerpo que nos acompañe en este foro y quiera compartir con todos nosotros el reto que supone la estrategia verde diseñada desde el Tesoro. Tiene la palabra el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. Muy bien, buenas tardes y antes que nada me gustaría expresar mi agradecimiento por la invitación a este foro y también la alegría por empezar a tener eventos o la posibilidad de encontrarnos presencialmente, que es algo que empezábamos a echar de menos y vamos poco a poco recuperando la normalidad en este tipo de actividades diarias. Me gustaría empezar señalando que si bien es cierto que la incertidumbre es aún elevada en el contexto macro, en el contexto económico, desde primavera estamos experimentando una recuperación económica fuerte, sobre la base, por supuesto, de un enorme éxito en materia de vacunación, donde nuestro país es líder y referente a nivel mundial. Y además de esto, de las medidas, por supuesto, extraordinarias de apoyo social y económico que han ayudado a mantener las rentas de los hogares, la capacidad productiva y también el empleo. Esto nos ha permitido asentar una base sólida para la recuperación. Estamos avanzando juntos en la superación de la amenaza de la pandemia, pero, no obstante, esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia, de forma aún más clara, de tener economías y sociedades resilientes ante los grandes retos que se presentan en las próximas décadas, no solo en los próximos años, y entre ellos, por supuesto, la transformación verde, el reto climático. Cada vez se antoja más evidente que la recuperación económica será sostenible desde el punto de vista social y medioambiental o no lo será. Yo creo que este es un punto importante. La transición hacia una economía más verde debe ser también justa si queremos que sea aceptada por los ciudadanos. No es una decisión política, ni siquiera de economía política, es una condición necesaria. Estos objetivos tan ambiciosos se han puesto de manifiesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En primer lugar, la educación y el capital humano se han erigido como los elementos fundamentales para lograr esta cohesión social. Se trata de trazar una senda de transición climática para luchar contra la amenaza también de nuestro tiempo. Contamos, por supuesto, con la ciencia y con la tecnología para aumentar nuestra competitividad y productividad, garantizando también un mercado laboral flexible y justo que nos permita adaptarnos a un contexto mucho más o cada vez más competitivo, a la vez que estamos luchando contra la desigualdad y garantizamos que tengamos un futuro, una sociedad inclusiva, incluyendo elementos tan importantes como la igualdad de género. El primer eje del plan, me vais a permitir que empiece contextualizando este elemento, está destinado a reforzar la inversión pública y privada para reorientar nuestro modelo productivo, impulsando transición verde, descarbonización, eficiencia energética, despliegue de renovables, electrificación de la economía, desarrollo de almacenamiento de energía, economía circular, soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos nuestros sectores económicos. Pues bien, todos estos retos, que son de una gran envergadura, van a tener la capacidad de afectar transversalmente a nuestra economía, a nuestros sectores económicos. Van a requerir un esfuerzo público, pero también necesariamente el compromiso de una cantidad de recursos privados significativa. El sector financiero y los mercados de capital están en disposición de contribuir a este cambio y movilizar estos recursos necesarios de forma complementaria al sector público. Pues bien, me gustaría centrar mi intervención en este objetivo de sostenibilidad poliédrica o multifacética, financiera, social
y medioambiental. En realidad son tres puntos de vista que deben entenderse de manera conjunta o que no pueden entenderse de otra forma que no sea conjunta, pues todos ellos tienen que contribuir a este objetivo común que es la recuperación inclusiva. Este efecto conjunto, diríamos, genera externalidades positivas de un tipo de sostenibilidad en el resto. Entonces, voy a pasar a desarrollar estos tres conceptos de una forma un poco más detallada. En primer lugar, la sostenibilidad financiera. La posibilidad que hemos tenido los distintos gobiernos, los distintos países, los distintos tesoros de endeudarnos ha permitido reforzar la función estabilizadora que tiene encomendada la política fiscal. Además, la acción decidida del Banco Central Europeo y, por supuesto, el buen funcionamiento de los mercados financieros nos han permitido suavizar el impacto de la crisis sanitaria a unos costes históricamente bajos. No obstante, y siguiendo el planteamiento de Musgrave, es ahora el momento que tenemos de reflexionar sobre la función asignadora que tiene el sector público. Estos recursos que hemos obtenido mediante endeudamiento y transferencias también por parte de la Unión Europea deben permitirnos invertir hacia un mayor crecimiento potencial. Tienen que permitirnos aumentar el denominador de las ratios, tanto de deuda como de déficit respecto a PIB, para garantizar la sostenibilidad de nuestra deuda a futuro. En 2020, España ha registrado su sexto año consecutivo de reducción de la carga financiera, esta vez por una cuantía de unos 2.255 millones. El pago de intereses es ligeramente inferior al 2% del PIB, lo cual, en esencia, constituye un buen indicador relativo a la sostenibilidad de la deuda. Muestra también un contexto favorable para continuar reduciendo los recursos necesarios para financiar reuniendo los recursos necesarios para financiar nuestro crecimiento futuro, entendiendo así la deuda como una riqueza neta, saliendo del estrecho marco de la equivalencia ricardiana. Incluso ante una subida progresiva de los tipos de interés, la tendencia que hay en el coste medio de la cartera de deuda española seguiría a la baja en el futuro, lo que sitúa a España en una excelente posición para beneficiarse de las actuales condiciones financieras, invertir y crecer. Por lo tanto, la progresiva normalización de política monetaria debe encuadrarse correctamente en el contexto de las buenas características de nuestra cartera de deuda. Adicionalmente, en el Tesoro hemos hecho un esfuerzo importante para aumentar la vida media de la cartera, en este caso llegando a una vida superior a los 8 años. Adicionalmente, hemos tenido, como ya habéis comentado, una muy exitosa primera emisión de un bono verde recientemente emitido que ha contribuido a esta tendencia positiva en 2021 de aumento de la vida media, puesto que tenía un plazo de 20 años. Dejadme que incida un poco más en esta primera emisión de bono verde que pone de relieve los esfuerzos del Tesoro para contar con una base inversora lo más diversificada posible y asimismo mantener la confianza de los inversores, tanto domésticos como internacionales. Este es un claro ejemplo de cómo podemos ir alineando los mercados financieros con los objetivos finales, en este caso de sostenibilidad medioambiental. Al emitir el bono verde hemos contribuido a ambos objetivos. Directamente hemos ayudado a financiar proyectos verdes a largo plazo en España, incluidos en los presupuestos de los distintos gobiernos, tanto centrales como regionales, e indirectamente creando referencias verdes líquidas que contribuyan a desarrollar el mercado financiero verde español. Disponer de un activo verde líquido y seguro contra el que cotizar otros activos verdes siempre es una gran ayuda para los agentes financieros, tanto en España como a nivel europeo. Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de operaciones no pueden llevarse a cabo exclusivamente desde una perspectiva financiera, sino que requieren coordinación muy estrecha entre distintos organismos gubernamentales. En este caso, una coordinación muy estrecha a través de un grupo de trabajo con la Oficina de Cambio Climático y con el Ministerio de Transición Ecológica. Hay que buscar y cribar proyectos verdes dentro de los presupuestos públicos para asegurarnos de que estos están en línea con los objetivos medioambientales de España y con la taxonomía europea. Todo este trabajo de búsqueda de la mayor calidad posible dio su fruto, puesto que obtuvimos la mejor puntuación de todos los soberanos respecto a nuestro marco de bonos verdes proporcionado por la consultora Vigeo Eiris. De hecho, esto fue posible precisamente gracias a esta preselección de proyectos de alta calidad. Algunos datos sobre la emisión de los bonos verdes. Efectivamente, tuvimos una demanda superior a 60.000 millones para una emisión de 5.000, es decir, una sobredemanda o sobresuscripción de 12 veces.
2/3 de esta asignación se destinaron a inversores verdes. El precio, diríamos que obtuvimos un conocido como greenium, ¿no? Un premium por emitir en verde que estuvo entre 1 y 2 puntos básicos según los distintos analistas. Y por último, tras su emisión, el bono ha tenido una muy buena acogida y muy buen apetito dentro del mercado secundario. No obstante, esto no ha hecho nada más que empezar. Las emisiones verdes han llegado para quedarse y van a ir incrementándose en los próximos años, no solo por parte de los soberanos, sino también de los privados. Debemos adaptar nuestro marco y programa de bonos verdes a los cambios de mercado y también al estándar europeo de bonos verdes y a futuros cambios también que puedan venir de la mano de la regulación europea. Como segundo elemento, más allá de la sostenibilidad financiera, tendríamos la social. Los sucesos económicos más recientes nos han enseñado que el crecimiento debe ser inclusivo. Aunque tengamos las variables macroeconómicas clásicas que vayan mostrando avances, estos avances deben interpretarse junto con datos tan relevantes como los datos sobre la desigualdad, puesto que un incremento en la desigualdad puede vaciar de contenido unas cifras agregadas de crecimiento. Es importante que una amplia mayoría de los ciudadanos sea capaz de ver mejorar sus condiciones económicas. Por ello, ya hemos tenido algunas medidas clave en varios puntos críticos, como sucesivos aumentos del salario mínimo u otros. Más allá de estas medidas importantes tomadas en los últimos años para combatir la desigualdad, el plan de recuperación recoge un gran número de medidas, inversiones y reformas destinados a estos desequilibrios sociales, destinados a corregir el elevado paro estructural, la alta tasa de desempleo juvenil, la temporalidad o la baja productividad estructural, con una mayor adecuación entre la formación, es decir, la oferta de trabajo, y la demanda por parte de las empresas. Con el objetivo de dotar adecuadamente a los trabajadores de las herramientas y habilidades que les permitan estar preparados para el futuro, ya se han ido aprobando importantes programas de formación y adaptación a la digitalización. Además, para garantizar la cohesión territorial, a través del plan se va a luchar contra el fenómeno de la despoblación rural, impulsando sobre todo las telecomunicaciones como un instrumento esencial que garantice la conectividad y la capacidad de trabajo desde cualquier lugar de la geografía española. Por último, para reducir la desigualdad de género, se ha incluido también este importante elemento como uno de los 4 pilares del plan. Es relevante no solo desde el punto de vista social, sino por supuesto desde el punto de vista económico, pues no podemos permitirnos la pérdida de talento, conocimiento o perspectiva de género, puesto que suponen el 50% de nuestra capacidad productiva. Más allá de estas dos primeras dimensiones, la sostenibilidad financiera y la social, tendríamos la tercera, la sostenibilidad medioambiental. El principal objetivo de las finanzas sostenibles no es otro que analizar las formas en que el sector financiero puede contribuir a alcanzar los objetivos climáticos que entre todos nos hemos impuesto. El cambio climático y la transición verde son un pilar importante de las agendas no solo de los países, sino de muchas instituciones y gobiernos en todo el mundo. Estas ambiciones están bien definidas tanto a nivel internacional, como hemos visto recientemente en la COP26 en Glasgow, donde se concluyó la semana pasada, con una decisión que llama a reducir el uso del carbón y poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles. Además, el texto que se ha adoptado por casi 200 países mantiene vivo el compromiso para que la temperatura del planeta no aumente más allá de 1,5 grados. La decisión final incluye también el objetivo para reducir globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% en 2030 y la urgencia de acelerar la ambición climática en esta década. Sin duda, uno de los temas que ha centrado la atención y la discusión en la cumbre de Glasgow ha sido la financiación. Una vez se reconoce la brecha existente entre la financiación climática, la brecha que existe en temas de financiación climática, y se presenta un plan relacionado para cumplir precisamente con la aportación acordada años antes en París de 100.000 millones de dólares anuales. El gran cambio, en este caso, es la apertura de la discusión financiera más allá del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Más allá de presupuestos públicos, empezamos a hablar de una arquitectura financiera y del papel de los distintos instrumentos e instituciones para responder a la necesidad de movilizar más financiación, no solo pública, sino privada. Y lo más importante es que se reconocen las crecientes necesidades de los países más vulnerables y se llama de manera especial a incluir la vulnerabilidad climática como indicador claro para la movilización de recursos concesionales de los bancos multilaterales. A nivel europeo, en el Pacto Verde Europeo, tenemos un plan omnicomprensivo que hará de la Unión una economía más competitiva y capaz de enfrentarse a esta amenaza climática.
Así se establece de nuevo un ambicioso objetivo para que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El pacto, evidentemente, movilizará una gran cantidad de recursos. De hecho, un tercio de los casi 1,75 billones de euros de inversiones de Next Generation y del marco presupuestario actual van a ir a financiar este plan. A nivel español, el conocido como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, de nuevo establece también objetivos ambiciosos de reducir emisiones en línea con el marco europeo para promover energías renovables y garantizar la eficiencia energética. El plan establece una senda de actuación que va maximizando las oportunidades y beneficios para nuestra economía, también teniendo en cuenta la dimensión de empleo, salud y medio ambiente. Para que el sector financiero apoye estos objetivos sostenibles, nosotros, desde el sector público, debemos incentivarlo con un marco legal que garantice confianza, estabilidad a los inversores hacia estos aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG, ESG, como lo queramos llamar. Y ese es el camino en el que estamos avanzando. Hemos participado activamente en la definición del Marco Europeo de Finanzas Sostenibles, un marco que configurará o ayudará a configurar el panorama mundial de las finanzas sostenibles, teniendo a Europa en una posición privilegiada para beneficiarse de esta situación. La Unión y los Estados miembros están poniendo todo el expertise legislativo al servicio de las finanzas sostenibles. Y esta regulación no solo no supondrá una carga, sino que tiene que ser una herramienta útil para aumentar la competitividad, evitar la fragmentación y también elementos nocivos como pueda ser el greenwashing. El plan de acción de la Comisión sobre la financiación del crecimiento sostenible ha sido un elemento clave ya desde 2018 para impulsar el cambio en el contexto de la Unión de Mercados de Capitales. España ha hecho suyo este plan de acción y comparte con la Comisión sus ambiciones y prioridades. Los pilares de dicho plan ya están en marcha y voy a pasar a comentarlos sucintamente. El primer pilar es la taxonomía. Hace referencia, por supuesto, al lenguaje común que tenemos y en el que debemos hablar y que nos permita clasificar unas actividades como sostenibles. Garantiza que estas actividades cumplan con los objetivos de sostenibilidad, no perjudiquen a ninguno de los objetivos, cumplan con las salvaguardas sociales y se ajusten a las normas técnicas ya establecidas. Esta taxonomía ha tenido una muy buena acogida debido sobre todo a la transparencia en el proceso, al esfuerzo y a la experiencia técnica que se ha invertido en su desarrollo. Cuenta con una base científica muy sólida y está respaldada por el extenso trabajo de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, un grupo que incluye o tiene una representación de amplio conjunto de expertos, tanto internacionales, científicos como académicos, de instituciones y organismos reguladores igualmente, pasando por supuesto, empresas tanto financieras como no financieras. Este resultado, por lo tanto, es la columna vertebral del marco de las finanzas sostenibles. Legitima las demás iniciativas y garantiza que la sostenibilidad no solo es un ejercicio de marketing o de comunicación, sino que tiene un impacto real. Además, la definición de la taxonomía es dinámica, por supuesto, y está sujeta a futuras revisiones, teniendo en cuenta cambios tecnológicos o progreso en la consecución de los objetivos climáticos, como no podía ser de otra manera. El segundo elemento, más allá de la taxonomía, tiene que ver con la publicación de la información, el disclosure, de manera que se reduzcan las asimetrías informativas y se permita al mercado juzgar los instrumentos empleados para conseguir estos objetivos. Los participantes en el mercado financiero y los asesores financieros tienen que hacer público los riesgos climáticos y de transición que implique su actividad, al tiempo que proporcionan información relacionada con la sostenibilidad de sus instrumentos financieros. Las grandes empresas deben proporcionar esta información al público sobre cómo o en qué medida llevan a cabo actividades ambientalmente sostenibles y las pymes y las empresas no europeas lo harán de forma voluntaria. Los indicadores clave de rendimiento relacionados con el volumen de negocio, CAPEX o gastos de capital, gastos operativos, proporcionarán de una forma sencilla y comparable información sobre el grado de sostenibilidad. La información no financiera actual ya cubre los asuntos ASG, pero nuestra ambición es ir mucho más allá y definir lo que puede y debe publicarse sobre dichos objetivos. Es necesario proporcionar toda la información relevante, comparable y accesible para ayudar a inversores y a las empresas en la dirección en la que deben publicar su información para contribuir a este objetivo de sostenibilidad. En tercer lugar, este marco legislativo se beneficia de herramientas que garanticen su adopción por parte del mercado. Se han logrado grandes avances en el establecimiento de requisitos técnicos mínimos para la metodología de cálculo de los índices de referencia climáticos, los conocidos como benchmarks. Sin embargo, está claro que el estándar de bonos verdes de la Unión Europea tiene que ser una norma de oro que asentará nuestra taxonomía en los mercados. Este estándar consiste en una norma voluntaria, pero con ambición global,
para el sector público y también para el sector privado. La credibilidad estará garantizada por la alineación con la taxonomía y un proceso de revisión bien regulado. Esto responde, por supuesto, a la demanda de seguridad jurídica por parte de los inversores. Con esta iniciativa, la Unión Europea ejercerá el liderazgo mundial en los mercados de deuda ESG. Tras haber sido pionera en los instrumentos de deuda sostenible en la última década, está dispuesta a consolidar el liderazgo en lo que ha dejado de ser un producto de nicho y ha entrado en el escenario principal de los mercados financieros. En el primer semestre de 2021, por tener algunos datos, los mercados europeos de deuda sostenible continuaron con un ascenso exponencial y las cifras recientes sugieren que esto está muy lejos de detenerse. Los bonos con etiqueta ESG alcanzaron el 21,5% del total de las emisiones de bonos de la Unión Europea. Europa sigue superando a otras regiones del mundo y representa el 54% de las emisiones a nivel mundial. Los datos granulares de estas emisiones en España también son alentadores. En 2020 superaron los 15.000 millones, un 54% más que el año anterior. En el primer semestre del 2021 ya se han producido casi 16.000 millones de euros en emisiones ESG. El sector público está contribuyendo activamente para que esta tendencia continúe y la reciente emisión de los bonos verdes ya comentada juega un papel importante en este sentido. España quiere seguir a la vanguardia de las finanzas sostenibles y para ello el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está trabajando estrechamente con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en un plan de acción nacional de finanzas sostenibles, concebido por primera vez en la Declaración de Emergencia Climática que tuvo lugar por parte del Gobierno en enero del 2020. El objetivo no es otro que garantizar una rápida implementación del nuevo marco normativo para convertirlo en un verdadero cambio cultural, en un nuevo business as usual. En primer lugar, se pretende garantizar la transformación del sector financiero público y privado, asegurando una transición fluida hacia un nuevo modelo de neutralidad climática y preservando la estabilidad y la viabilidad financiera. En segundo lugar, se pretende mejorar la competitividad del sector financiero y ayudar a identificar las oportunidades disponibles en este mercado de finanzas sostenibles. En tercer lugar, reorientar los flujos de capital hacia inversiones bajas en carbono y proyectos más sostenibles. Las inversiones públicas también desempeñarán un papel importante, promoviendo que estas inversiones estén alineadas con el Acuerdo de Glasgow. Como hito a corto plazo, de nuevo, se creará un foro público-privado para intercambiar las mejores prácticas sobre el cumplimiento del marco de financiación sostenible. Además, se desarrollarán las especificidades del segundo nivel de la Ley de Cambio Climático, que exige la presentación de informes anuales, principalmente por parte de las entidades sujetas a la divulgación de información no financiera sobre el impacto de los riesgos climáticos y de transición. No podemos hacer frente al cambio climático sin datos, sin información. Una buena toma de decisiones se basa en los datos. Nuestra autoridad macroprudencial coordinará un informe de las autoridades supervisoras sobre el nivel de adecuación a los objetivos de Glasgow y a la normativa europea, basada en un enfoque prospectivo. Se evaluarán los riesgos climáticos para el sector financiero y se analizarán las políticas adecuadas para su mitigación y su adaptación. Las finanzas sostenibles establecen el marco para diseñar un futuro sostenible. Ello requerirá cuantiosas inversiones que permitirán dicho crecimiento verde. El uso eficiente, pero también inclusivo de estos recursos definirá si se puede tener éxito a la hora de abordar la sostenibilidad desde estos tres puntos de vista expuestos durante mi intervención. Y como dijo Sir David Attenborough durante la reciente COP26, si trabajamos por separado, somos una fuerza lo suficientemente poderosa como para desestabilizar nuestro planeta. Sin embargo, trabajando juntos, somos lo suficientemente poderosos como para salvarlo. En este contexto de necesaria colaboración, iniciativas como la del Foro Social Inversor son muy bienvenidas. Muchas gracias.